Sherlock Holmes y el gran danés un misterio de lealtad, lógica y sombraz en el espíritu de Sir Arthur Conan Doyle Few, en una mañana particularmente lúgubre de finales de noviembre de 1895, que nuestro tranquilo santuario en el 221 Bytes de Baker Street recibió a su visitante más inusual. La niebla se había asentado sobre Londres con esa peculiar densidad que transforma lo familiar en fantasmal, y yo estaba sentado junto a la chimenea, intentando sumergirme en la última edición de la Lancet, mientras Holmes se ocupaba de lo que parecía ser un análisis químico de muestras de ceniza de tabaco. En la mañana había sido normalmente tranquila, hasta que el repentino grito de alarma de la señora Hudson rompió el silencio. «Señor Holmes, doctor Watson, hay una bestia en la puerta». Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, oímos el inconfundible sonido de unas grandes patas en la escalera, seguido de las protestas de la señora Hudson y la respiración agitada de un animal considerable. Holmes dejó su lupa con esa peculiar rapidez que siempre precedía a sus momentos de intenso interés. La puerta se abrió de golpe, y allí, ocupando el umbral con su imponente marco, se encontraba un gran danés de magníficas proporciones. Sin embargo, la magnificencia no era la primera impresión que uno recibía. La criatura temblaba violentamente, con los ojos desorbitados, por lo que yo, como médico, reconocí de inmediato como un profundo terror. Su pelaje, que debería haber estado liso y bien cuidado, estaba enmarañado con barro y lo que parecía ser sangre seca en los flancos. «Extraordinario», murmuró Holmes, levantándose de su silla con esa gracia felina que poseía cuando estaba realmente comprometido. «Vamos, amigo, nadie aquí quiere hacerte daño. Lo que sucedió a continuación todavía me llena de asombro al recordarlo». Holmes, quien siempre había mantenido una estudiada indiferencia hacia los animales, se acercó a la asustada bestia con la mano extendida, hablando en un tono bajo y mesurado que rara vez le había oído emplear con visitantes humanos. El gran danés, aún temblando, lo miró con esos ojos profundos e inteligentes que parecían implorar comprensión a Watson. «Cierre la puerta con cuidado, por favor. Señora Hudson, ¿podría traerle un poco de agua y algún fiambre que tenga a mano?» Hice lo que me pidió, observando fascinado cómo Holmes se arrodillaba ante el animal, examinándolo con la misma atención metódica que dedicaría a cualquier prueba crucial. El perro no retrocedió, aunque sus músculos permanecieron tensos para huir. «Mire, Watson», dijo Holmes en voz baja, haciéndome un gesto para que me acercara. «El collar ha sido rasgado deliberadamente. Note el corte limpio en esta parte. No es obra de ramas ni forcejeo. La placa ha sido rayada con algo metálico, lo que hace ilegible el nombre. Alguien quería ocultar la identidad de este animal». Me arrodillé a su lado y el gran danés giró su gran cabeza hacia mí. Aquellos ojos tristes parecían llevar el peso de algún conocimiento terrible. «Hay abrasiones aquí», observé, tocando suavemente la zona bajo el collar, compatibles con haber arrastrado o sujetado al animal con fuerza. «Y estas marcas en los flancos». «Holmes, esto es sangre, aunque no es del perro». «Exactamente, Watson, y observe las patas en barro de una arcilla rojiza particular que no se encuentra en Londres. Nuestro amigo ha viajado desde fuera de la ciudad, y recientemente el cansancio en su respiración sugiere un viaje de varias millas, realizado con considerable agonía. La señora Hudson llegó con agua y carne fría, que dejó con visible nerviosismo. El gran danés se acercó al bebedero con una sed desesperada, y Holmes observó cada uno de sus movimientos con una intensidad que me indicó que su extraordinaria mente ya estaba elaborando teorías. «El animal es de buena raza, y ha sido entrenado con mucho cuidado», observó. «¿Ves cómo espera, incluso en su angustia, antes de acercarse a la carne?» Alguien que comprendía su naturaleza le enseñó disciplina. Sin embargo, algo o alguien lo ha aterrorizado y lo ha obligado a huir, como si comprendiera las palabras de Holmes. El gran danés levantó la cabeza del cuenco de agua y fijó la mirada en mi amigo. No puedo explicar con exactitud lo que pasó entre ellos en ese momento. Holmes,
quien siempre había sostenido que ese sentimiento era enemigo de la razón. Extendió la mano y la posó sobre la enorme cabeza del perro con una delicadeza que pocas veces había presenciado. «Ha venido buscando ayuda, ¿verdad?», dijo Holmes en voz baja, «y ha elegido sabiamente. Pase lo que pase, llegaremos al fondo del asunto». El perro exhaló un largo y tembloroso suspiro, y, para mi total asombro, se acomodó a los pies de Holmes. Su enorme cuerpo aún temblaba, pero sus ojos no se apartaban del rostro de mi amigo. Había algo casi humano en esa mirada, una súplica desesperada de comprensión, quizás de justicia. «Holmes», me aventuré, «seguramente este animal pertenece a alguien. ¿No deberíamos avisar a la policía o poner un anuncio?» «Todo a su tiempo, Watson. Pero, primero, veamos qué nos dice nuestro visitante». Volvió su atención al perro, hablando como si se dirigiera a un colega más que a una bestia. «Has presenciado algo terrible, ¿verdad? Y has corrido una gran distancia para escapar». Las orejas del perro se levantaron levemente ante el tono de Holmes, y podría haber jurado que vi reconocimiento en esos ojos inteligentes. Fue en ese momento que oímos la rápida llegada de un carruaje, seguido de pasos apresurados en las escaleras. Se oyó la voz de la señora Hudson. «Señora, por favor, no puede simplemente...». Pero la señora en cuestión ya había irrumpido en nuestra puerta. Era una mujer de unos 40 años, vestida con el sombrío negro del luto, aunque su atuendo delataba una considerable riqueza. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto, y apretaba un pañuelo en una mano enguantada. Pero fue su reacción al ver al gran danés lo que me llamó la atención. «Thor», gritó, abalanzándose. «Gracias a Dios, te encontré». La respuesta del perro fue inmediata y, debo confesar, profundamente inquietante. En lugar de la alegría que cabría esperar al reencontrarse con su dueña, el animal se apretó con más fuerza contra las piernas de Holmes, emitiendo un gemido bajo. Todo su cuerpo se puso rígido, con lo que parecía no ser reconocimiento, sino miedo. Holmes entrecerró los ojos con interés. «Señora, por favor, tranquilícese. ¿Conoce a este animal?» «¿Lo conoces? Era el compañero más fiel de mi esposo». Detuvo su avance, quizá percibiendo la angustia del perro. «Soy Lady Margaret Cavendish. Mi esposo, el coronel Arthur Cavendish, murió hace 5 días. Thor desapareció esa misma noche, y desde entonces lo he buscado desesperadamente». «Mi más sentido pésame por su pérdida», dijo Holmes, con un tono cuidadosamente neutral. «Por favor, siéntese. Watson, quizás un poco de brandy para la dama. Ahora, Lady Cavendish, ¿debe contárnoslo todo ansé?» Dejó caer en la silla que le ofrecí y aceptó el brandy con manos temblorosas. El gran danés, Thor, como ella ya lo había llamado, permaneció fijo al lado de Holmes, aunque su mirada no se apartó de la mujer. «Encontraron a mi esposo muerto en su estudio hace 5 mañanas», empezó con la voz quebrada. «Los médicos dijeron que era del corazón. Últimamente había estado muy estresado. ¿Sabe? Asuntos de negocios. La herencia». «Pero...». Thor miró al perro con una expresión que no pude descifrar. Thor estaba con él cuando ocurrió. La puerta del estudio estaba cerrada por dentro cuando los sirvientes finalmente la derribaron. Encontraron a mi esposo muerto en su escritorio, y Thor estaba cubierto de sangre, de pie junto al cuerpo, y él en ella se deshizo en lágrimas. «Tómese su tiempo, Lady Cavendish», dije suavemente, aunque noté que la expresión de Holmes se había convertido en esa máscara de intensa concentración que también conocía. Estaba gruñendo. «Dr. Watson, protegiendo el cuerpo». Scotland Yard dijo que claramente fueron causas naturales. La puerta estaba cerrada. Sabe, no había señales de intrusión, pero el comportamiento de Thor era muy extraño. Y luego desapareció. Pensé que tal vez había huido por el dolor, o por la culpa. «Culpa». La voz de Holmes era cortante. «¿Qué culpa podría sentir un animal?» «No lo sé. No sé qué pensar». Lady Cavendish estrujó su pañuelo. «Solo sé que mi esposo está muerto. Thor desapareció,
y ahora lo encuentro aquí. Y me mira como si... Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. «Como si te tuviera miedo», preguntó Holmes en voz baja. «Eso es absurdo. Nunca le he levantado la mano a este animal. No sugerí que lo hiciera, señora. Pero el miedo tiene muchas causas». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dígame, ¿se investigó realmente la muerte de su esposo o simplemente se aceptó como causas naturales?» El inspector Lestrade vino de Scotland Yard. Examinó el estudio, habló con los sirvientes y concluyó que no había nada sospechoso. La puerta estaba cerrada por dentro, señor Holmes. ¿Cómo podría ser otra cosa que causas naturales? «¿Cómo no?», murmuró Holmes, pero su tono sugería que no estaba nada satisfecho. «Lady Cavendish, me gustaría examinar el estudio de su esposo, si me lo permite. Y debo preguntarle, ¿desea llevarse a Thor a casa con usted?» Miró al perro y vi un destello en sus ojos. ¿Miedo? ¿Alivio? Yo. Sí. Claro, era el perro de Arthur. Pertenece a Cavendish Manor. Pero la reacción de Thor fue inconfundible. En el momento en que pronunció esas palabras, el perro se apretó más contra Holmes y un gruñido bajo de advertencia retumbó en su pecho. «Fascinante», dijo Holmes, y percibí una emoción genuina en su voz. No el análisis frío al que estaba acostumbrado, sino algo más cálido, casi protector. «Creo que es mejor que Thor se quede aquí por el momento. Claramente ha sufrido un trauma severo y no debe ser trasladado hasta que entendamos qué ocurrió». Pero el señor Holmes, debo insistir, Lady Cavendish, si desea que investigue la muerte de su esposo, pues supongo que es por eso que me ha buscado. Necesitaré la cooperación de Thor. Los animales pueden ser testigos extraordinariamente fiables. Si uno sabe interpretarlos. Parecía que iba a protestar más, pero algo en el comportamiento de Holmes no admitía discusión. «Muy bien. Pero, por favor, señor Holmes, averigüe qué pasó. Y si Thor, si tuvo algo que ver con la muerte de Arthur, debo saber la verdad. La verdad es precisamente lo que pretendo descubrir», le aseguró Holmes. «Watson y yo visitaremos la mansión Cavendish esta tarde. Mientras tanto, Thor permanecerá aquí, bajo mi protección, tras la partida de Lady Cavendish». Dejándonos su tarjeta y dirección, Holmes permaneció en silencio un largo rato, con la mano aún apoyada en la cabeza del perro. Thor se había relajado un poco, aunque seguía vigilante. «Watson», dijo Holmes finalmente, «creo que nos hemos topado con algo mucho más complejo que una muerte natural. Este animal sabe algo, y alguien quiere desesperadamente asegurarse de que no lo revele. Pero Holmes es un perro. ¿Cómo puede revelar algo?» Mi amigo miró a Thor y vi una sonrisa en sus labios, rara y genuina. «¿No es cierto, Watson? Ya me ha contado muchísimo, y sospecho que, antes de que concluya este caso, nos contará mucho más». Por la tarde, viajamos en coche de caballos, por las grises calles de Londres, hacia Richmond, donde se alzaba Cavendish Manor entre las propiedades de los ricos y bien relacionados. Holmes había insistido en traer a Thor, a pesar de mis dudas sobre la conveniencia de devolver al animal al lugar del trauma que había sufrido. «Es nuestro testigo clave, Watson», explicó Holmes mientras nos preparábamos para partir. «Y, más que eso, sospecho que sus reacciones nos dirán más que cualquier prueba física». El perro se sentó entre nosotros en la cabina, más tranquilo ahora, pero aún alerta, girando su enorme cabeza de vez en cuando para mirar a Holmes con lo que solo puedo describir como confianza. Mi amigo, por su parte, parecía completamente a gusto con este inusual compañero, murmurando ocasionalmente observaciones sobre el paisaje como si Thor pudiera apreciar el comentario. «Le has cogido mucho cariño», observé en Holmes. Me miró, y por un momento pensé que lo negaría con su habitual evasiva sentimental. En cambio, simplemente dijo: «Posee cualidades admirables, Watson: lealtad, inteligencia y la más excepcional, honestidad absoluta. Con un perro, uno siempre sabe dónde está». Fue quizás la declaración más reveladora que jamás le había oído hacer sobre su propia naturaleza en Cavendish Manor. Resultó ser una imponente casa georgiana,
apartada de la carretera, rodeada de jardines bien cuidados, ahora dorados por el otoño. Un mayordomo respondió a nuestra llamada, con rostro serio y formal, aunque noté que sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Thor. «Señor Sherlock Holmes y Dr. Watson», anunció Holmes, «Lady Cavendish nos espera». Y antes de que pregunten, sí, Thor nos acompañará en el mayordomo, que se presentó como Pemberton, nos condujo a través de un elegante recibidor hasta el ala este de la casa. «El estudio permanece como estaba, señor, según instrucciones de Lady Cavendish. El inspector Lestrade terminó su examen hace 3 días y no encontró nada extraño». ¿De verdad? El tono de Holmes sugería lo que pensaba de la destreza investigadora de Lestrade. «¿Y dónde estaba usted, Pemberton, cuando murió el coronel?» «En las habitaciones de servicio, señor. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando Lady Cavendish llamó para pedir ayuda. No había podido despertar al coronel para desayunar y encontró la puerta de su estudio cerrada. Ayudé a forzar la puerta y encontramos». Hizo una pausa, su compostura profesional se desvaneció ligeramente. «Encontramos al coronel muerto en su escritorio». «¿Y Thor?» «El perro estaba en un estado lamentable, señor, cubierto de sangre, supusimos que del coronel, y gruñía con fiereza. No dejaba que nadie se acercara al cuerpo. Tuvimos que llamar al doctor Morrison, el veterinario local, para que lo sedara. Pero durante esa confusión, Thor escapó de alguna manera. Pensamos que se había vuelto loco de dolor». «Interesante», murmuró Holmes. «¿Y quién descubrió el cuerpo primero?» «Lady Cavendish. Señor, se preocupó cuando el coronel no vino a desayunar. Era muy regular en sus costumbres». Llegamos a la puerta del estudio y noté un cambio total en el comportamiento de Thor. Sus músculos se tensaron, su respiración se aceleró, y ese gemido bajo que había oído antes regresó. Sin embargo, no huyó. En cambio, miró a Holmes como si buscara orientación. «Tranquilo, amigo», dijo Holmes en voz baja, con la mano sobre la cabeza del perro. «Estamos aquí juntos. Muéstrame qué pasó, Anne Pemberton». Abrió la puerta y entramos en el estudio de un caballero que evocaba precisión militar e interés académico. 2 paredes estaban cubiertas de libros. Un gran escritorio dominaba el centro de la habitación y una chimenea, fría y vacía, permanecía apagada. Todo estaba en perfecto orden. Demasiado perfecto, quizás para una habitación donde un hombre había muerto repentinamente, empero fue la reacción de Thor lo que captó mi atención. El perro entró lentamente, con el pelo erizado, y se acercó de inmediato al escritorio. Se sentó, rígido y alerta, con la mirada fija en una zona específica cerca de la ventana. «Muy instructivo», dijo Holmes, observando atentamente al animal. «Watson», observó, «no está mirando el escritorio donde murió el coronel. Está concentrado en ese armario cerca de la ventana. Pemberton, ¿qué hay ahí dentro?» «Los papeles privados del coronel, señor, y su colección de armas». Era muy meticuloso con ese armario. Lo mantenía siempre cerrado. Holmes se acercó al armario, con Thor pisándole los talones. La agitación del perro aumentó a medida que se acercaban. Y de repente, Thor ladró agudo, insistente, como una advertencia. «Está tratando de decirnos algo». Dije, «Sí que lo es». Holmes examinó la cerradura del armario con su lupa. «Esto ha sido forzado, Watson. Recientemente, ¿ve estos arañazos?» «¿Reciente?» «Alguien abrió este armario después de la muerte del coronel, pero el inspector Lestrade vio lo que esperaba ver, una habitación cerrada, muerte natural, caso cerrado. Pero Thor sabe más». «¿No es así, amigo mío?» La respuesta del perro fue notable. Dejó de agitarse y, en cambio, se apretó contra la pierna de Holmes. Como si le diera un asentimiento, Holmes pasó la siguiente hora examinando minuciosamente el estudio, mientras yo lo ayudaba, y Pemberton observaba con un desconcierto apenas disimulado. Thor permaneció cerca de Holmes en todo momento, moviéndose ocasionalmente a lugares específicos, como si guiara la atención de mi amigo, el escritorio. «Watson», dijo Holmes finalmente, «tráigame ese papel secante». Así lo hice, y Holmes lo examinó con atención. «Mire, aquí ante no es
Huellas de escritura. El coronel estaba redactando una carta la noche de su muerte. Lo sostuvo a la luz desde varios ángulos. «Watson, ¿tiene su maletín médico? ¿Tiene algo de polvo?» Usando talco de mis provisiones, Holmes logró revelar las hendiduras en el secante. Su expresión se tornó seria a medida que leía. «Mi querida Margaret, debo decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Las inversiones fueron falsas. Carrington nos ha traicionado a todos, y me temo». Holmes levantó la vista. «¿Aquí terminan incompleto, Carrington?», pregunté. «El sobrino del coronel», respondió Pemberton en voz baja. «El señor Edmund Carrington gestionaba los negocios del coronel. Vive en el ala oeste con su madre, la hermana del coronel». «¿Y dónde está el señor Carrington ahora?» «En Londres, señor, por negocios. Estuvo fuera desde 2 días antes de la muerte del coronel». «¡Qué práctico!», murmuró Holmes. Dirigió su atención a los cajones del escritorio, examinándolos cada uno con atención. Del último cajón, extrajo un pequeño frasco, casi vacío, y se lo acercó a la nariz. Entrecerró los ojos a Watson. «¿Cuál es tu opinión?». Tomé el frasco y lo olí con cuidado. «Láudano, aunque también hay otro olor. Algo veterinario». «Exactamente. Un compuesto sedante para animales grandes». Holmes miró a Thor, que nos observaba atentamente. «Alguien drogó a este perro, Watson. Lo sedó tan completamente que no pudo realizar su función más básica, proteger a su amo. Las implicaciones eran asombrosas». «Pero Holmes, si Thor estaba sedado, ¿cómo quedó cubierto de sangre?». «Una excelente pregunta, que responderemos a su debido tiempo. Pero primero se arrodilló junto a Thor, mirándolo directamente a los ojos. «¿Dónde murió, muchacho? Muéstrame dónde cayó tu amo». Lo que sucedió a continuación desafiaba cualquier explicación racional, pero lo presencié con claridad. Thor se levantó y caminó, no hacia el escritorio donde supuestamente se había encontrado al coronel, sino hacia un lugar cerca de la chimenea. Se sentó, miró a Holmes y lanzó un largo y lastimero aullido que me provocó escalofríos. «¿En el escritorio?» «Para nada», dijo Holmes, en voz baja. «Pemberton dijo que encontraron al coronel en su escritorio». «Sí, señor, encorvado sobre sus papeles. Entonces alguien lo movió, después de muerto, para preparar la escena». Holmes se puso de pie, con esa expresión de furia fría que solo había visto al enfrentarme a los criminales más viles. «Esto fue un asesinato, Watson, cuidadosamente planeado y ejecutado con maestría. Y Thor es el único testigo al que no se le puede silenciar ni obligar a mentir». Pero la puerta cerrada, Holmes anó una distracción clásica. El asesino quería hacernos creer que la muerte se produjo en una habitación cerrada, lo que imposibilitó cualquier intento delictivo. Se volvió hacia Pemberton. «Necesito hablar con todos en esta casa, y quiero saber la hora exacta en que el señor Carrington regresa de Londres». «Señor Holmes», dijo el mayor Redomo con vacilación, «¿no sospechará del señor Edmund? Es de la familia. En mi experiencia, Pemberton, el asesinato suele ser un asunto familiar. Ahora, entrevistemos a la familia». Y Thor miró al perro con expresión suavizada. «Gracias, amigo. Me has mostrado justo lo que necesitaba ver». En la cola del perro se movió ligeramente. No fue exactamente un meneo, sino una señal de reconocimiento. Y en ese momento comprendí que algo profundo había ocurrido. Holmes había encontrado no solo un testigo, sino un compañero, y Thor había encontrado no solo un detective, sino un protector que comprendía su testimonio silencioso. A las entrevistas en el hogar resultaron muy esclarecedoras, aunque no como cabría esperar. Holmes condujo cada interrogatorio con Thor a su lado, y observé con creciente fascinación cómo las reacciones del perro proporcionaban un segundo nivel de testimonio, que mi amigo interpretó con la misma claridad que cualquier declaración escrita en Lady. Cavendish nos recibió en el salón, nerviosa
y distraída. La reacción de Thor ante su presencia permaneció inalterada, an cautelosa distancia, aunque no el miedo manifiesto que había mostrado inicialmente. Holmes lo notó con un leve asentimiento Lady Cavendish. La carta de su esposo menciona a un tal señor Carrington y un asunto de inversiones. Me gustaría saber más sobre la relación comercial de su sobrino con el coronel. Anne retorció su pañuelo. Edmund ha gestionado las finanzas de Arthur durante los últimos 3 años. Mi esposo confiaba plenamente en él. Eran muy unidos. Edmund es el hijo de mi difunto hermano, huérfano de joven. Arthur lo acogió, lo educó y le dio todas las ventajas. ¿Y las inversiones que mencionó su marido? No sé nada de negocios, señor Holmes. Arthur siempre decía que esas cosas solo me perturbarían. Sin embargo, te estaba escribiendo sobre ellos la noche en que murió. Ella palideció. ¿Qué? No. Eso es imposible. Arthur nunca habló de... Sin embargo, la evidencia es clara. Había descubierto algo sobre la gestión de los asuntos del señor Carrington. Algo lo suficientemente grave como para escribirle, incluso a riesgo de causarle angustia. Lady Cavendish se levantó bruscamente. No quiero oír acusaciones contra Edmund. Quería a Arthur como a un padre. Las orejas de Thor se aplanaron al oír su voz alzada, y Holmes puso una mano tranquilizadora sobre la cabeza del perro. No acuso a nadie, señora. Simplemente sigo las pruebas. Dígame, ¿dónde estaba la mañana en que murió su marido? En mis aposentos. Había tomado un somnífero. La noche anterior suelo hacerlo. Tengo los nervios delicados y no me desperté hasta casi las 6. Fue entonces cuando fui a despertar a Arthur para desayunar. Anne Holmes tomó nota, y su sobrino ya estaba en Londres en ese momento. Se había marchado 2 noches antes. Un asunto de negocios requería su atención inmediata. ¡Qué suerte para él!, murmuró Holmes. Gracias, Lady Cavendish. Hablaremos de nuevo ante su partida. Holmes se volvió hacia mí con expresión pensativa. ¿Qué observó, Watson? Parece realmente angustiada por la muerte de su marido, pero a la defensiva respecto a Carrington, en efecto. ¿Pero notaste la reacción de Thor? No miedo, precisamente, sino inquietud. No confía en ella, pero tampoco la considera la principal fuente de peligro. Holmes rascó distraídamente detrás de las orejas del perro, un gesto que ya le resultaba familiar. Ahora, conozcamos a los demás actores de este drama. La hermana del coronel, la señora Dorothea Carrington, resultó ser una mujer de facciones angulosas, de unos 50 años, con una mirada penetrante que casi no se perdía. Nos recibió en su sala de estar privada, y me impresionó la reacción completamente neutral de Thor ante su presencia. Ni miedo ni afecto, simplemente aceptación. Señor Holmes, lo estaba esperando, dijo sin preámbulos. Margaret me dijo que sospecha algo ilícito. Me parece una tontería, pero supongo que debe investigar. ¿Crees que tu hermano murió de forma natural? Arthur tenía el corazón débil. Los médicos lo habían advertido durante años. Se exigía demasiado. Se preocupaba demasiado. Es trágico, pero no misterioso. Y aún así, su perro huyó del lugar y buscó ayuda en Londres. La señora Carrington miró a Thor con una expresión indescifrable. Los animales hacen cosas extrañas ante la muerte. Quizás Thor presentía que algo andaba mal y entró en pánico. Una teoría interesante, dijo Holmes. Hábleme de la relación de su hijo con el coronel. En su rostro se suavizó. Edmund adoraba a Arthur. Mi hermano fue más un padre para él que su propio padre. Edmund ha trabajado incansablemente para administrar las finanzas de la finca, a menudo sin el debido reconocimiento por sus esfuerzos. ¿La finca está en dificultades? Nada que Edmund no haya estado intentando resolver. Estas cosas llevan tiempo, señor Holmes. Arthur podría estar impaciente, lo suficientemente impaciente como para dudar de la gestión de su sobrino. Entrecerró los ojos. ¿Qué sugieres? No sugiero nada. Solo busco comprender el estado mental del coronel en sus últimos días. Arthur estaba preocupado por muchas cosas, dijo con cautela. Negocios, política, su salud. Pero confiaba plenamente en Edmund. Si hubiera tenido alguna duda, habría sido infundada. Tras su marcha, Holmes paseó por la habitación,
mientras Thor seguía sus movimientos atentamente, defiende a su hijo con la lealtad de una madre, como era de esperar. Pero fíjese, Watson no se sorprendió ante la insinuación de duda. Desvió la pregunta, racionalizó, pero no la negó. ¿Crees que ella sabe algo? Creo que sospecha algo, que no es exactamente lo mismo. Pero, ¿su hijo? Ahí está nuestra figura clave. Todo apunta a Edmund Carrington. El resto del personal de la casa, 3 criadas, un cocinero y un jardinero, proporcionó poca información adicional, aunque cada uno confirmó que Thor había sido el compañero constante del coronel, y que el perro se había comportado normalmente hasta la mañana de la muerte. Ama el jardinero, un hombre mayo, llamado Fletcher, añadió un detalle curioso: el perro aullaba terriblemente 2 noches antes de que muriera el coronel. Señor, no paró de aullar durante casi 1 hora. El coronel salió él mismo para calmar a Thor y lo llevó a dar un paseo por los jardines. Cuando regresaron, ambos parecían tranquilos. ¿Qué hora fue?, preguntó Holmes bruscamente. Cerca de la medianoche, señor. Estaba revisando los invernaderos y escuché el alboroto. ¿Y el señor Carrington ya había partido para Londres? Sí, señor. Salió esa misma tarde. Tras la partida de Fletcher, Holmes se quedó de pie junto a la ventana del estudio, contemplando los jardines. Thor se sentó a su lado, y observé la mano de mi amigo posada con naturalidad sobre la cabeza del perro, como si el gesto se hubiera vuelto instintivo. Las piezas empiezan a formar una imagen, Watson dijo en voz baja, pero es una imagen incompleta, frustrante por sus lagunas. Alguien planeó esto cuidadosamente, considerando cada variable: la habitación cerrada, la apariencia natural de la muerte, incluso la sedación de Thor. Pero cometieron errores, siempre los cometen, y nuestro amigo miró al perro, lo recuerda todo. Si tan solo pudiera hablar, pero sí puede. Watson, solo necesitamos aprender su idioma. Holmes se arrodilló junto a Thor, mirándolo a los ojos inteligentes. Intentaste advertir a tu amo, ¿verdad? 2 noches antes de que muriera, presentiste el peligro, aullaste, y él vino hacia ti, e intentaste decírselo, pero no pudo entender. El suave gemido del perro pareció confirmar esta teoría, y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Holmes, ¿no estarás sugiriendo que el perro tenía algún conocimiento sobrenatural? No tiene nada de sobrenatural. Los perros tienen sentidos mucho más agudos que los nuestros. Thor probablemente detectó a alguien merodeando por los terrenos, olió productos químicos en preparación o escuchó sonidos que lo alarmaron. Intentó alertar a su amo, pero el coronel lo atribuyó a algún animal que pasaba o a una amenaza imaginaria. Y 2 días después, el coronel estaba muerto. Entonces debemos descubrir qué sintió Thor. Si alguien se preparaba para asesinar al coronel, necesitaban acceso a la casa, conocer sus rutinas y poder administrarle un sedante al perro y lo que fuera que mató al coronel. Holmes se irguió. Nos falta algo crucial, Watson. El método. ¿Cómo se asesina a un hombre en una habitación cerrada sin signos de violencia? Veneno. ¿Veneno? Posiblemente, aunque el médico certificó insuficiencia cardíaca. No. Esto requería algo más sutil, algo que simulara la muerte natural sin dejar rastro. Se apartó de la ventana. Debemos hablar con el médico que examinó el cuerpo, y tenemos que registrar las habitaciones de Edmund Carrington. Holmes, no tenemos ninguna orden judicial. Entonces, seremos discretos. Vamos, Thor. Es hora de poner a trabajar esa nariz tuya tan notable. Esperamos a que la familia se hubiera acomodado para él antes de dirigirnos al ala oeste, donde Edmund Carrington mantenía sus habitaciones. Holmes se movía con ese peculiar silencio que podía invocar cuando era necesario, y Thor se mostró igualmente sigiloso para un animal tan grande, como si comprendiera la necesidad de discreción. Las habitaciones de Carrington constaban de un dormitorio y un estudio privado, ambos cerrados con llave, aunque tales obstáculos no le importaban a Holmes. En cuestión de segundos, estábamos dentro, y Holmes comenzó su examen sistemático. Observa a Thor, Watson. Sus reacciones nos guiarán
El perro se movía con determinación por las habitaciones, olfateando con cuidado en varios lugares. En el estudio, se detuvo frente a un cajón del escritorio. Sentado, mirando a Holmes expectante. «Bien entrenado, sin duda», murmuró Holmes, abriendo el cajón. Dentro, había una colección de papeles en cartas, estados financieros y libros de contabilidad. Holmes los examinó rápidamente, con el rostro cada vez más sombrío. «Malversación de fondos, Watson. Sistemática y sustancial. Carrington lleva años vaciando las cuentas del coronel, disfrazando las pérdidas como malas inversiones. Y aquí levantó una carta, un aviso del banco amenazando con exponer el fraude a menos que se restituyera de inmediato, fechado 3 semanas antes de la muerte del coronel. Observean precisamente en Carrington. Estaba acorralado. El coronel habría descubierto la verdad en cuestión de días. Así que actuó primero. Thor se había acercado a un pequeño armario contra la pared, manoseándolo con insistencia. Holmes lo abrió y sacó una caja cerrada. Tras un momento de trabajo con sus ganzúas, la caja reveló su contenido en una colección de pequeños frascos y un diario encuadernado en cuero. Holmes leyó el diario con creciente interés y luego me lo pasó. Las entradas detallaban experimentos con diversos compuestos, todos escritos con letra pulcra y culta. Pero fueron las últimas entradas las que me helaron la sangre. La combinación de digital y acónito, administrada correctamente, produce síntomas indistinguibles de un paro cardíaco. Los ensayos con animales confirman una degradación metabólica completa en cuestión de horas, sin dejar rastros detectables mediante autopsias convencionales. Primero, se debe sedar al sujeto. Tiropental sódico en dosis suficiente para evitar cualquier reacción defensiva o solicitud de ayuda. Duración del efecto: 2 a 3 horas. Thor presenta la única complicación. El animal está alerta y sin duda alertaría a los demás. Solución: sedante veterinario administrado mediante un premio de carne la noche anterior. El efecto durará de 8 a 10 horas, lo que garantiza que el perro no pueda interferir. Dios mío, susurré. Esto es un manual de asesinatos escrito por un hombre que se creía lo suficientemente inteligente como para cometer el crimen perfecto. Holmes lo repuso todo con cuidado, tal como lo habíamos encontrado, pero subestimó 3 factores. La resistencia de un gran danés, que le permitió a Thor recuperarse parcialmente y escapar. Lo incompleto de su limpieza, que dejó rastros en el estudio, y la determinación de un animal leal a buscar ayuda. Thor nos había estado observando atentamente durante todo este intercambio, y ahora emitió un sonido suave, no exactamente un ladrido, sino más bien una expresión de reivindicación. «Sí, amigo», dijo Holmes con suavidad, arrodillándose para mirar al perro a los ojos. «Ahora lo entiendo. Luchaste contra la sedación, ¿verdad? Quizás tu dosis no fue tan completa como Carrington creía, o quizás tu lealtad a tu amo te dio una fuerza que superó el poder de la droga. Presenciaste lo que sucedió y, al comprender el peligro, huiste en busca de ayuda, y de alguna manera, por instinto o inteligencia, encontraste el camino a Baker Street». Esta reconstrucción de los hechos me conmovió profundamente. Podría haber sido asesinado por presenciar el asesinato. En efecto, y Carrington lo intentó. Fíjense en la sangre en el abrigo de Thor, que ahora sabemos que no era del coronel. En su estado de narcotráfico, Thor habría sido vulnerable, pero un instinto protector residual le permitió contraatacar y escapar. Los arañazos en el cuello, la etiqueta rota, todo evidencia de forcejeo. Entonces lo tenemos. Holmes, el diario, las sustancias químicas, el motivo. Tenemos pruebas que me convencerían, Watson, pero quizá no a un jurado. El diario podría desestimarse como investigación teórica. Las sustancias químicas tienen usos médicos legítimos. Y Carrington tiene una coartada. Estaba en Londres cuando murió su tío Anne. Pero seguramente necesitamos más. Necesitamos demostrar el método, comprobar la cronología y, lo más importante, necesitamos que Edmund Carrington se traicione a sí mismo. Los ojos de Holmes brillaron con esa luz que supe que significaba que estaba formulando un plan. Y creo que Thor, aquí presente, nos ayudará a lograr precisamente
Eso salimos de las habitaciones de Carrington, tan silenciosamente como habíamos entrado, y regresamos al estudio. Holmes pasó otra hora allí, recogiendo muestras y tomando medidas, mientras Thor yacía junto a la chimenea, observando a mi amigo con atención inquebrantable. And Watson, telegrafíe a Lestrade. Dígale que venga a Cavendish Manor mañana por la noche a las 8 en punto, y que Edmund Carrington debe estar presente. Dígale a Lestrade que lo traiga de Londres si es necesario, con cualquier pretexto. ¿Qué estás planeando? Holmes sonrió, y había algo casi feroz en su expresión. Una demostración, mi querido Watson. Vamos a montar una pequeña función teatral, y nuestro protagonista, señaló a Thor, tendrá el papel más importante de todos. El día siguiente transcurrió con una cuidadosa preparación. Holmes transformó nuestras habitaciones en la posada donde nos alojábamos en un laboratorio improvisado, donde realizó pruebas con las muestras que había recogido del estudio. Thor permaneció cerca en todo momento, aparentemente comprendiendo que mi amigo estaba trabajando para vengar a su amo. Nunca había visto a Holmes tan atento a un animal. Entre experimentos se detenía para hablar con Thor, no con el tono de voz infantil que se usa con una mascota, sino con el mismo tono conversacional que empleaba conmigo. Analizaba el caso, explicaba sus teorías e incluso buscaba lo que parecía una confirmación en las reacciones del perro. ¿Crees que estoy loco, Watson?, dijo, cuando me sorprendió observando esto. Creo que has desarrollado un vínculo inusual. Thor posee cualidades que valoro mucho: a lealtad sin cálculos, reacción honesta sin pretensiones, e inteligencia sin la corrupción del engaño. Sabe la verdad de lo que ocurrió esa mañana, Watson. Posee ese conocimiento sin la capacidad de expresarlo, pero está desesperado por compartirlo. ¿Cómo no voy a respetar tal integridad? Te lo quedarás, ¿verdad? Cuando esto termina en Holmes guardó silencio un largo rato, con la mano apoyada en la cabeza de Thor. No había considerado el futuro más allá de resolver este caso. Pero sí, Watson, si Thor me acepta, creo que me gustaría que se quedara en Baker Street. Sospecho que lo necesito tanto como él me necesita a mí. Fue quizás la declaración más honesta y emocionalmente que jamás había escuchado de Sherlock Holmes. Esa noche, regresamos a Cavendish Manor y encontramos la casa sumida en un caos controlado. Lestrade había llegado, trayendo consigo a Edmund Carrington, aparentemente, para responder algunas preguntas rutinarias sobre las finanzas de la finca. El sobrino resultó ser un hombre apuesto, de unos 35 años, de modales afables y una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Calculadores, su reacción al ver a Thor fue inmediata y reveladora. Se detuvo, a medio paso, palideciendo. ¿Ese perro? ¿Qué hace aquí? Creí que se había escapado. El señor Sherlock Holmes lo encontró, explicó Lestrade. Apareció en Baker Street, aunque no lo creas. ¿Qué suerte?, dijo Carrington, aunque su tono sugería que no le parecía nada afortunado. Su mirada oscilaba entre Holmes y el perro con una ansiedad apenas disimulada. En efecto, dijo Holmes, amablemente, Thor ha sido de gran ayuda en nuestra investigación, pero el inspector Lestrade me aseguró que se trataba de una simple investigación rutinaria sobre las cuentas de mi tío. No hay nada rutinario en el asesinato, señor Carrington. La palabra quedó suspendida en el aire como una presencia física. Lady Cavendish jadeó. La señora Carrington palideció, y la máscara de afabilidad de Edmund Carrington se quebró levemente. ¿Asesinato? Eso es absurdo. Mi tío murió de un paro cardíaco en una habitación cerrada. No hay pruebas de que se tratara de un crimen. Al contrario, dijo Holmes, hay abundantes pruebas. ¿Le gustaría verlas? Lo que siguió fue una revelación tan dramática como ninguna otra que hubiera presenciado en mis años con Holmes. Nos reunimos en el estudio del coronel Holmes. Yo, Lestrade, la familia y Thor. Holmes había dispuesto la habitación exactamente como estaba la mañana del asesinato, siguiendo las indicaciones de Thor y sus propias observaciones. Permítame reconstruir los sucesos de aquella fatídica mañana, comenzó Holmes. El coronel se retiró a su estudio la noche anterior, como era su costumbre.
Había estado trabajando en una carta a su esposa tras descubrir irregularidades en sus cuentas financieras. Pero nunca terminó la carta, porque aproximadamente a medianoche alguien entró en su estudio. La puerta estaba cerrada desde dentro. Intervino Lestrade. Como demostraré, el señor Carrington le había dado a Thor un premio la noche anterior, en un trozo de carne mezclado con un potente sedante, suficiente para incapacitar al perro durante horas. Pero Thor, al ser un animal inusualmente grande y fuerte, metabolizó la droga más rápido de lo esperado. Estaba aturdido, sí, pero no del todo inconsciente. Ann Holmes se acercó a la ventana. El intruso no entró por la puerta, sino por esta ventana, que da al jardín. Trepar por el enrejado fue muy sencillo. Aún quedan restos de hiedra removida. El intruso era alguien familiarizado con la distribución de la casa, alguien que el coronel podría no percibir inmediatamente como una amenaza. Edmund Carrington se quedó muy quieto. El coronel estaba sentado en su escritorio cuando entró el intruso, pero lo que no sabía era que su brandy, que solía beber antes de acostarse, había sido envenenado esa misma noche, con una combinación de digital y acónito. El veneno ya estaba haciendo efecto, ralentizando su ritmo cardíaco y debilitándolo. Cuando entró el intruso, el coronel intentó levantarse, pero se desplomó allí. Holmes señaló el lugar cerca de la chimenea que Thor nos había mostrado, intentando alcanzar la campanilla para pedir ayuda. «Esto es pura especulación», dijo Carrington. Pero su voz tembló. «¿En serio, Thor?» «Ven». El perro se levantó y se dirigió hacia la chimenea, posicionándose exactamente como lo había hecho durante nuestra visita anterior a Thor. Estaba aquí, en su postura habitual para dormir, luchando contra el sedante. Lo presenció todo. Vio al coronel desplomarse, vio al intruso acercarse, vio lo que sucedió después, y cuando el intruso intentó simular la escena, arrastrando el cuerpo del coronel hasta el escritorio, disponiendo todo para que pareciera una muerte natural, Thor intentó intervenir. A pesar de estar drogado, intentó proteger a su amo. La sangre en su abrigo no era del coronel, era suya, señor Carrington, de cuando Thor logró morderlo mientras luchaba por silenciarlo. «No tengo tal herida, ¿no es así, inspector Lestrade? Si fuera tan amable de examinar el antebrazo izquierdo del señor Carrington». Carrington intentó soltarse, pero Lestrade insistió. Al remangarse, vimos exactamente lo que Holmes había predicho, en una herida de mordedura en proceso de curación. Recién tratada, pero inconfundible, un ataque de perro, balbuceó Carrington. «En Londres, un perro callejero». «¿En serio? Entonces, no te importará que Thor identifique su propia obra». Holmes señaló al perro. «Thor, busca». Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Thor se acercó a Carrington lenta y deliberadamente, cambiando por completo su porte, del amable compañero que había llegado a conocer, a algo mucho más primitivo y peligroso. El perro erizó el pelo, emitió un gruñido sordo y sus labios se retrajeron, mostrando unos dientes formidables. Ann Carrington se apoyó en el escritorio con auténtico miedo en la mirada. «Aléjate de esa bestia». «Interesante lección de palabras», observó Holmes. «La bestia lo recuerda muy bien, señor Carrington. Recuerda haberlo visto impotente mientras usted asesinaba a su amo. Recuerda que usted intentó matarlo cuando intentó intervenir. Y recuerda que usted intentó incriminarlo cubriéndolo con la sangre del coronel. Sangre de la herida que el coronel sufrió cuando usted arrastró su cuerpo por el suelo. Esto es una locura. Un perro no puede testificar». «No. Pero las pruebas, sí. El diario en tu habitación que detalla tus experimentos con venenos. Los registros financieros que muestran tu malversación sistemática de fondos. La carta amenazante del banco que te dio el motivo. Los químicos escondidos en tu armario. Los arañazos en el marco de la ventana de tu entrada. Y sí, el testimonio de un animal que sabe la verdad y tiene el coraje de enfrentarse al asesino de su amo Thor. No había cesado su avance, y ahora se encontraba frente a Carrington, temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Durante un largo instante, el hombre y el perro se miraron fijamente,
y vi en los ojos de Carrington el momento en que su resistencia se desmoronó. Me iba a arruinar, susurró Carrington. Años de trabajo, construyendo la finca, haciendo inversiones. Cometí algunos errores, sí, pero lo habría recuperado todo. Iba a desenmascararme, a destruir mi reputación, a dejarme sin nada. No tenía otra opción. Siempre hay una opción, dijo Holmes con frialdad. Eligió el asesinato antes que la honestidad. Eligió drogar y luego intentar matar a un animal inocente que confió en usted. Y eligió enviudar a su tía y engañarla sobre la muerte de su marido. Inspector Lestrade, creo que ya ha oído suficiente. Mientras Lestrade se disponía a arrestar a Carrington, la compostura del hombre finalmente se quebró por completo. Se abalanzó no contra el inspector, sino contra Thor, con las manos extendidas y la rabia y el pánico reflejados en el rostro. Deberías haber muerto. Si hubieras muerto, nadie se habría enterado. Pero Thor estaba listo. El perro se plantó en el suelo y lanzó un ladrido tan potente y furioso que Carrington se tambaleó hacia atrás y cayó directamente en los brazos de Lestrade tranquilo. Muchacho, dijo Holmes en voz baja, con la mano sobre la cabeza de Thor. Ya pasó. Se hizo justicia a la postura agresiva del perro. Se desvaneció al instante y se apretó contra la pierna de Holmes, exhalando un largo y tembloroso suspiro. La transformación fue completa, de temible guardián a tierno compañero, y entonces comprendí la magnitud de la inteligencia y el autocontrol de este animal. Las consecuencias fueron inmediatas. Edmund Carrington fue detenido, y su confesión fue presenciada por todos los presentes. La verdadera causa de la muerte del coronel fue confirmada mediante una autopsia exhaustiva que Holmes insistió en realizar, la cual reveló rastros de venenos, tal como él había predicho. Lady Cavendish se desplomó en los brazos de su cuñada, devastada por la traición, pero agradecida por la verdad. Antes de partir de Cavendish Manor, Lady Cavendish se acercó a Holmes con lágrimas en los ojos. Señor Holmes, no sé cómo agradecérselo, y Thor miró al perro con una mezcla de asombro y tristeza. Nos salvó a todos, ¿verdad? A su manera. Así es, señora. Supongo que debería volver a casa. De vuelta a la finca. Aunque sin Arthur, no sé cómo. Si me permite una sugerencia, interrumpió Holmes con suavidad. Thor ha sufrido un trauma considerable. Hemos formado un cierto entendimiento durante esta investigación. Con su permiso, me gustaría ofrecerle un hogar en Baker Street. Estaría bien cuidado. Y creo, hizo una pausa, y vi una vulnerabilidad en su expresión que rara vez había visto. Creo que podríamos beneficiarnos mutuamente. En Lady Cavendish miró a Thor, quien estaba sentado pegado a la pierna de Holmes, observando a mi amigo con inconfundible devoción. Creo que a Arthur le habría gustado mucho, señor Holmes. Siempre decía que Thor era el mejor juez de carácter que había conocido. Si Thor lo ha elegido, debe de haber acertado. Y así quedó todo decidido. Mientras nuestro tren nos llevaba de vuelta a Londres al anochecer, Thor yacía en el asiento junto a Holmes, con su enorme cabeza apoyada en el regazo de mi amigo. Holmes acariciaba distraídamente las orejas del perro, contemplando el paisaje que pasaba con una expresión de inusual satisfacción. «Sabe, Watson», dijo en voz baja, «a menudo he sostenido que la emoción era enemiga del pensamiento claro, que el apego nublaba el juicio y el sentimiento debilitaba la lógica. Conozco tus puntos de vista sobre el tema. Creo que quizá me equivoqué, o al menos, no del todo». Miró a Thor. Este caso se resolvió no a pesar de la compasión, sino gracias a ella. Si no hubiera forjado este vínculo con Thor, nunca habría entendido lo que intentaba decirme. Lo habría descartado como un simple animal asustado, en lugar de un testigo, con un testimonio crucial. Lo escuchaste, lo hice, y él confió en mí lo suficiente como para guiarme a la verdad. Creo que hay una lección en eso. La inteligencia sin empatía es incompleta. La razón sin compasión es mera aritmética. Es un cambio filosófico bastante grande para usted, Holmes. Sonrió levemente. Quizás nuestro amigo sea una buena influencia. Sospecho que seguirá enseñándome cosas.
Si soy lo suficientemente sabio como para aprender, llegamos a Baker Street, al anochecer sobre Londres. La señora Hudson nos recibió con su habitual mezcla de exasperación y cariño. Señor Holmes, ¿ha traído un perro? ¿Un gran danés? ¿Dónde demonios va a dormir? Se quedará en mi habitación, señora Hudson. Le aseguro que es muy educado y no causará ninguna molestia. Ann parecía escéptica, pero cedió con buen humor. Y pronto Thor se instaló frente a nuestra chimenea con un abundante tazón de comida y agua fresca. Comió con dignidad y luego regresó a su lugar junto a la silla de Holmes, donde se sentó con un profundo suspiro de satisfacción durante los días siguientes. Thor se convirtió en una figura tan habitual en Baker Street como el equipo de química de Holmes o mi maletín médico. Nos acompañaba en los casos, sirviendo a Holmes como caja de resonancia para sus teorías y, ocasionalmente, ofreciéndonos ideas gracias a su extraordinario instinto. Y lo que es más importante, le proporcionó a mi amigo algo que yo sospechaba desde hacía tiempo, que necesitaba compañía incondicional. Sin juicios ni expectativas, observé con fascinación cómo la rutina de Holmes se adaptaba para adaptarse a Thor. Los paseos matutinos se volvieron obligatorios, obligando a mi amigo a tomar el aire fresco y hacer ejercicio, algo que normalmente evitaba. Holmes empezó a tener horarios regulares para las comidas, porque Thor necesitaba comer, y en las tranquilas horas de la tarde, cuando había menos casos, y la niebla londinense presionaba contra nuestras ventanas, Holmes se sentaba con la mano apoyada en la cabeza de Thor, encontrando una paz que nunca antes había visto en él. Varias semanas después de la llegada de Thor, recibimos un visitante curioso, un representante del Kennel Club, que había oído hablar del extraordinario gran danés que residía en Baker Street. Señor Holmes, dijo entusiasmado el caballero, Thor proviene de linajes de campeonato. Su padre ganó el premio al mejor de la raza 3 años seguidos. Con el entrenamiento y las exhibiciones adecuados, podría alcanzar honorarios de semental de cientos de libras. Estoy dispuesto a ofrecerle una suma muy generosa por el sino a gestionar su entrada en el circuito de exhibiciones. Holmes escuchó cortésmente, pero vi que su mano apretaba ligeramente el collar de Thor. Agradezco su oferta, pero Thor no está en venta. Tampoco creo que tenga interés en el mundo del espectáculo. Pero, señor Holmes, un animal de su calidad es casi un desperdicio tenerlo solo como mascota. Thor no es solo una mascota, dijo Holmes, con un tono de voz que reconocí como peligroso. Es un colega, un compañero y un amigo que ha demostrado su valía mucho más allá de cualquier valor monetario o galardón. Le sugiero que lleve su generosa oferta a otra parte, tras la marcha del hombre. Desconcertado, Holmes se arrodilló junto a Thor y miró al perro a los ojos. ¿Qué dices, viejo? ¿Preferirías una vida de espectáculos y procreación o perder el tiempo en Baker Street resolviendo asesinatos con un detective difícil? La respuesta de Thor fue inclinarse hacia adelante y colocar su cabeza contra el pecho de Holmes, un gesto de afecto tan obvio que sentí que se me cerraba la garganta. Ya me lo imaginaba, dijo Holmes en voz baja. Tú y yo pensamos lo mismo. Ninguno de los dos está hecho para las expectativas de la sociedad tampoco. Después de este incidente, llegó un nuevo caso que pondría a prueba el vínculo entre Holmes y Thor más severamente de lo que cualquiera de nosotros podría haber anticipado. Una joven acudió a nuestra puerta muy angustiada, pues su hijo había sido secuestrado. El rescate exigido superaba con creces sus posibilidades y Scotland Yard no había podido localizar al niño. Holmes se hizo cargo del caso de inmediato, y la investigación nos condujo a algunos de los barrios más peligrosos de Londres. Nos encontramos rastreando a los secuestradores por las zonas marginales del East End, donde incluso la policía se aventuraba a regañadientes. Holmes insistió en que Thor nos acompañara, creyendo que el agudo sentido del perro podría ayudar a localizar a la niña. Holmes, advertí, si hay peligro, Thor podría resultar herido. Thor puede tomar sus propias decisiones. Watson no es una herramienta para usar, sino un compañero al que consultar. Si desea quedarse, solo tiene que negarse, pero Thor no tenía intención de quedarse atrás.
Cuando Holmes se levantó para irse, el perro estuvo inmediatamente a su lado, alerta y listo. El rastro nos llevó a un almacén abandonado cerca de los muelles. Dentro, oíamos voces a nombres rudos discutiendo sobre cómo proceder con su crimen. Holmes se giró hacia Thor y le susurró: «El niño está dentro. Necesitamos saber dónde está exactamente antes de actuar. ¿Puedes encontrarlos?». A lo que sucedió a continuación demostró la inteligencia y el entrenamiento de Thor en toda su magnitud. El perro avanzó en silencio, manteniéndose entre las sombras, con el olfato trabajando metódicamente. Holmes y yo lo seguimos a distancia, con las armas desenvainadas. Thor se detuvo en varios puntos, tanteando el aire, y luego continuó con un propósito claro. Nos condujo a una habitación al fondo del almacén, donde oíamos el llanto ahogado de un niño. 4 hombres montaban guardia, armados, peligrosos, desesperados. Las probabilidades eran escasas, pero no teníamos más remedio que actuar. Watson, cuando de la señal, Thor. Holmes miró al perro. «Necesito que crees una distracción. Nada heroico, solo ruido y confusión. ¿Puedes hacerlo?». La cola de Thor se movió una sola vez. Deliberadamente, él comprendió a Holmes, contó regresivamente en silencio con los dedos y asintió. Thor irrumpió en la habitación con un ladrido que resonó como un trueno en el espacio cerrado, atrayendo toda la atención. En ese momento de confusión, Holmes y yo entramos corriendo, y no me avergüenza decir que la intimidante presencia de Thor contribuyó tanto a someter a los criminales como nuestras armas. El niño fue rescatado ileso y los secuestradores fueron detenidos. Pero lo que más recuerdo fueron las secuelas, mientras esperábamos a que llegara la policía. La niña, de unos 6 años, estaba sentada con los brazos alrededor del cuello de Thor, sollozando sobre su pelaje. El perro permaneció completamente quieto, paciente y tierno, permitiéndole encontrar consuelo en su firme presencia. «Es como un ángel guardián», dijo la madre al llegar, arrodillándose junto a su hija y el perro. «¿Cómo podré agradecerle?». «No necesita que le den las gracias», dijo Holmes, en voz baja. «Simplemente hizo lo correcto porque era correcto. Es una cualidad a la que más humanos deberían aspirar». De regreso a Baker Street, Holmes permaneció inusualmente callado. Finalmente, habló. «Lo puse en peligro esta noche, Watson. Usé su lealtad y valentía para avanzar en nuestra investigación. ¿Me equivoqué al hacerlo?». «Le diste una opción, y él eligió ayudar a salvar la vida de un niño». «¿Le di una opción? ¿O simplemente respondió a lo que sabía que quería?». Holmes miró a Thor, que caminaba a su lado con evidente satisfacción por el trabajo bien hecho. La responsabilidad de contar con la lealtad de otro ser es considerable. Confía en ti, Holmes, y has demostrado ser digno de esa confianza una y otra vez. Eso espero, Watson. Eso espero. La primavera llegó a Londres, y con ella una complicación inesperada. Recibimos una carta de la señora Dorothea Carrington, desde la menguada herencia de Cavendish. Su hijo Edmund había sido condenado a cadena perpetua, y ella deseaba visitar a Thor por última vez. Holmes se mostró reticente, preocupado de que cualquier recordatorio de los sucesos traumáticos pudiera angustiar al perro. Pero la carta de la señora Carrington era tan emotiva, expresando su genuino afecto por Thor y su gratitud por su papel en revelar la verdad, que Holmes cedió. Llegó una tarde gris, con aspecto más viejo que la última vez que la vimos, cargando con el peso de los crímenes de su hijo. La reacción de Thor fue de reconocimiento inmediato, pero no de miedo, sino de una especie de solemne aceptación. «Hola, viejo amigo», dijo en voz baja, arrodillándose con dificultad. «¿Te ves bien?». Incluso feliz. Thor se acercó lentamente y le permitió acariciarle la cabeza. Los ojos de la señora Carrington se llenaron de lágrimas. «Quería que supieras que ahora entiendo lo que Edmund le hizo. No solo a Arthur, sino a ti. Intentó convertirte en un asesino. Intentó destruirte para encubrir sus propios crímenes». «Lo siento mucho», admiró a Holmes. «Mi hermano amaba a este perro más que a nada en el mundo. Le habría destrozado saber lo que Edmund le hizo pasar. Pero también le alegraría muchísimo saber que Thor lo encontró». «Señor Holmes,
Arthur siempre decía que la medida de un hombre se reflejaba en cómo trataba a quienes dependían de él. Usted le ha dado a Thor no solo un hogar, sino también compañía y respeto. Eso es más de lo que la mayoría de los humanos reciben en este mundo. Thor me ha dado tanto como yo le he dado a él, dijo Holmes. Quizás, Mason quería preguntar, la señora Carrington dudó. Hay que vender la finca para pagar las deudas de Arthur. Deudas creadas por el desfalco de Edmund. Queda muy poco. Pero hay un retrato de Arthur con Thor, pintado hace 2 años. Me preguntaba si le gustaría tenerlo, señor Holmes, para que Thor pueda recordar. Los perros tienen una memoria prodigiosa, dijo Holmes con dulzura. Pero sí, sería un honor para nosotros tenerla. El retrato llegó una semana después, un magnífico óleo que mostraba al coronel Cavendish en su estudio, con Thor sentado junto a su silla, ambos con aspecto satisfecho y seguro. Holmes lo colgó en nuestra sala de estar, y observé que Thor a veces se sentaba frente a él, contemplando la imagen de su antiguo amo, con lo que parecía ser un recuerdo. ¿Crees que lo entiende? Le pregunté a Holmes una tarde, mientras observábamos al perro estudiando el retrato. Creo que recuerda el amor, Watson, y la lealtad. Y quizá le reconforte saber que, aunque su primer amo ya no está, su memoria se honra. Holmes guardó silencio un momento. Edmund Carrington intentó convertir a Thor en un monstruo, una criatura de violencia y culpa. Pero la verdadera naturaleza de Thor demostró ser más fuerte que la manipulación. Permaneció bueno, incluso cuando todo a su alrededor era malvado. Es extraordinario. Un poco como otra persona que conozco, observé a Holmes. Sonrió levemente. Me da demasiado crédito, Watson, pero estoy aprendiendo. Thor es un excelente maestro. El asunto del profesor Moriarty llegó a su punto crítico en la primavera de 1891. Y fue allí donde el papel de Thor en nuestras vidas resultó más significativo. Aunque de maneras que nunca podría haber anticipado Holmes, llevaba meses investigando la red criminal de Moriarty y el peligro aumentaba a diario. Hubo atentados contra su vida, amenazas, sombras que nos seguían por las calles de Londres. A pesar de todo, Thor se mantuvo alerta. Con sus instintos protectores agudizados por la constante sensación de amenaza, Watson, dijo Holmes una noche, quiero que te lleves a Thor y abandones Londres. Ve a la finca de tu hermano en el campo. Allí, ambos estarán más seguros. En absoluto, dije con firmeza, te he apoyado en cada peligro, y no te abandonaré ahora. Esto es diferente. Moriarty no se detendrá ante nada. Y Thor ya sobrevivió a un atentado. No volveré a arriesgarlo en mis batallas. Como si entendiera la conversación, Thor se movió al lado de Holmes y se sentó, presionando contra su pierna con inconfundible determinación. Parece que Thor tiene otras ideas. Observé en Holmes. Miró al perro con expresión contradictoria. Eres un testarudo. ¿No entiendes que intento protegerte? La respuesta de Thor fue apoyar su cabeza en la rodilla de Holmes, un gesto que se había convertido en su lenguaje privado de afecto y confianza mutuos. Muy bien, dijo Holmes, en voz baja, posando la mano sobre la cabeza de Thor. Nos enfrentamos a esto juntos. Entonces, los tres la persecución por Europa que siguió está bien documentada en mis relatos anteriores. Aunque omití ciertos detalles para proteger a los implicados, lo que no mencioné fue la presencia constante de Thor, su inquebrantable vigilancia y el consuelo que su compañía brindó a Holmes durante esas tensas semanas. Finalmente, llegamos a Meiringen, en Suiza, con Moriarty pisándonos los talones. Holmes sabía que el enfrentamiento era inevitable, y esa noche, mientras estábamos sentados en la habitación del hotel, tomó las medidas necesarias. Watson, mañana debes llevar a Thor al pueblo. Al pueblo. Al pueblo. Al pueblo, Holmes. Por favor, viejo amigo. Esta no es una petición sentimental, sino estratégica. Thor ya ha sobrevivido a un asesino. No permitiré que Moriarty lo añada a su lista de víctimas. Y necesito saber que sí. Hizo una pausa, luchando con las palabras que rara vez pronunciaba. Si algo me sucede, Thor te tendrá, y tú lo tendrás a Elan.
Empecé a protestar, pero Holmes me interrumpió con una mirada. Me ha enseñado algo importante, Watson. Me ha enseñado que la lealtad no es debilidad, que la compañía no es sentimentalismo, y que amar a otro ser, incluso a un animal, no disminuye la capacidad de razonamiento, la potencia. Porque ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar más allá de la justicia abstracta. Tengo un hogar al que regresar, un amigo que me espera, y un futuro que realmente deseo ver en se arrodilló junto a Thor, tomando la enorme cabeza del perro con ambas manos. Me diste un propósito más allá del trabajo, viejo amigo. Me enseñaste que una mente brillante no significa nada sin un corazón cálido que la guíe. Pase lo que pase mañana, recuerda que me salvaste de maneras que no tienen nada que ver con resolver crímenes. Thor gimió suavemente, percibiendo su angustia, y lamió el rostro de Holmes. Un gesto de afecto tan puro que tuve que darme vuelta para recomponerme. A la mañana siguiente, seguí las instrucciones de Holmes con gran reticencia. Thor y yo vimos cómo Holmes partía hacia las cataratas de Reichenbach con esa maldita nota del falso mensajero del hotel. El perro se puso cada vez más nervioso a medida que Holmes desaparecía de la vista, y finalmente se soltó de mi agarre y corrió tras él. Thor, vuelve. Pero el perro se había ido, subiendo a toda velocidad por el sendero de la montaña hacia las cataratas. Lo perseguí tan rápido como pude, con el corazón latiéndome de miedo. Al llegar al precipicio, me encontré con una escena que me perseguiría para siempre. Holmes y Moriarty permanecían al borde de la catarata, enfrascados en una conversación, pero entre ellos y una muerte segura se interponía Thor, con su enorme cuerpo firmemente plantado en el estrecho sendero, bloqueando el avance de Moriarty. «Detén a tu bestia, Holmes», gritó Moriarty por encima del rugido del agua. «O le disparo donde está. Thor, ven», ordenó Holmes, pero el perro se negó a moverse. Comprendía, quizás mejor que cualquiera de nosotros, que si cedía, Holmes moriría. Lo que sucedió a continuación duró apenas unos segundos, pero pareció extenderse eternamente. Moriarty levantó la pistola, apuntando no a Holmes, sino a Thor. Holmes se abalanzó para proteger al perro. Moriarty disparó en la bala, impactó en las rocas junto a Thor, quien respondió con una feroz carga. Moriarty se tambaleó hacia atrás, resbalando en la piedra mojada. Holmes intentó agarrarlo, intentando instintivamente salvar incluso a su mayor enemigo, pero el peso de Moriarty los arrastró hacia el borde. «Thor, llévatelo», gritó Holmes, y con notable precisión empujó al perro hacia mí justo cuando él y Moriarty caían por el precipicio, enfrascados en su lucha final. El impulso de Thor lo llevó a mis brazos y nos desplomamos juntos en el camino. Mientras el rugido de las cataratas se tragaba la última imagen de Sherlock Holmes, los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Informé de la muerte de Holmes, asistí a los homenajes, enfrenté el dolor de Londres y la satisfacción del submundo criminal. A pesar de todo, Thor siguió siendo mi compañero constante. Aunque había cambiado, el perro, que había sido vibrante y enérgico, en Baker Street se volvió apagado, casi melancólico. Se sentaba junto a la ventana durante horas, observando la calle como si esperara la aparición de una figura familiar. Comía poco y se movía menos, y temí perderlo. También, a la señora Hodgson estaba desconsolada. «Está de luto, Dr. Watson. Los animales saben más de lo que creemos. Él sabe que el señor Holmes no va a regresar», pero no estaba seguro de que Thor hubiera aceptado esa verdad. Había algo en su comportamiento. Una vigilancia persistente, una negativa a abandonar su puesto junto a la ventana, que sugería esperanza en lugar de resignación. Intenté seguir adelante, mantener algo parecido a nuestra antigua rutina. Llevaba a Thor a pasear por la ciudad, me sentaba con él junto al fuego, le hablaba de casos y recuerdos. Pero la luz se había apagado en nuestras vidas, y comencé a comprender cuánto nos había afectado Holmes. «Él nos cambió, ¿verdad?», le dije a Thor una noche. «Nos hizo creer en algo más allá de nosotros mismos, y ahora estamos perdidos sin él». El suave gemido de Thor pareció estar de acuerdo,
3 meses después del incidente en Rehoboth, el comportamiento de Thor cambió drásticamente. Estábamos sentados en nuestras posiciones habituales, yo intentando leer, Thor junto a la ventana, cuando, de repente, el perro se puso de pie de un salto, temblando de emoción. Dejó escapar un sonido que no era ni un ladrido ni un gemido, sino algo que denotaba una esperanza pura y desesperada. «¿Qué pasa, muchacho?» Pero Thor ya estaba en la puerta, zarandeándola frenéticamente. La abrí y el perro bajó corriendo las escaleras a una velocidad que no había visto desde antes de la muerte de Holmes. Lo seguí, gritándolo, pero ya estaba en la calle. Llegué a la puerta principal del 221 Bytes justo a tiempo para ver a Thor lanzándose hacia una figura que emergía de un taxi. Un hombre alto y delgado con ropa de viaje y el rostro oculto por un sombrero de ala ancha. El hombre se tambaleó bajo el peso del perro, luego sus brazos se levantaron para abrazar al animal y oí una voz que pensé que nunca volvería a oír. «Hola, viejo amigo. Sabía que estarías esperando en Holmes. Casi me fallaron las piernas, Holmes, pero tú te vimos caer». Me miró y vi el agotamiento en su rostro, las marcas de un viaje duro y una supervivencia aún más dura. Pero sus ojos eran cálidos al sostener mi mirada. Boritsu, Watson, un sistema japonés de lucha que me permitió derribar a Moriarty sin caerme. Me aferré a una cornisa y volví a subir después de que se fuera. Pero no pude regresar de inmediato. La red de Moriarty aún tenía que ser desmantelada. Tenía que permanecer muerto para terminar el trabajo. 3 meses, Holmes, 3 meses. Creíamos, lo sea, y lo siento más de lo que puedo expresar. Miró a Thor, que no había dejado de apretarse contra él, gimiendo de alegría, pero no podía avisar. No podía arriesgarme a que nadie supiera que había sobrevivido. Nadie, excepto. Hizo una pausa. Debí saber que Thor se negaría a aceptar mi muerte. Los animales suelen ver la verdad con más claridad que los humanos. Entramos, donde la señora Hudson casi se desmaya al ver a Holmes. La velada transcurrió entre explicaciones y reencuentros, pero lo que recuerdo con más claridad fue a Holmes sentado junto al fuego con Thor pegado a su costado, tocando constantemente la cabeza del perro con la mano, como para asegurarse de la realidad de su reencuentro. «Me esperaste», le dijo Holmes, en voz baja al perro. «Incluso cuando todos habían perdido la esperanza, te negaste a creer que me había ido. Esa clase de fe te hace sentir humilde, amigo». «Estaba perdido sin ti», dije. Los dos lo estábamos. Holmes guardó silencio un largo rato. Cuando me aferraba a esa pared rocosa, Watson, exhausto y aterrorizado, preguntándome si caería después de todo. ¿Sabe que me dio la fuerza para escalar? No fue la idea de la justicia, ni de atrapar criminales, ni siquiera de resolver misterios. Fue el recuerdo de volver a casa, a esta habitación, a ti y a Thor, a algo que importaba más que el trabajo. Me di cuenta de que quería vivir no solo para combatir el crimen, sino para volver a ver a Thor saludarme en la puerta, para sentarme con los dos junto a este fuego, para formar parte de algo que se sintiera como le costaba encontrar la palabra, como una familia. La cola de Thor golpeó el suelo y Holmes sonrió en esa rara y genuina sonrisa que transformó todo su rostro. Me han hecho mejor de lo que era. Ambos, más humano, más completo. Y no tengo intención de arriesgar. Ese don, otra vez en los años siguientes, estuvieron marcados por casos tanto mundanos como extraordinarios. Pero el mayor cambio en el 221 Bytes de Baker Street no se produjo en el trabajo, sino en los trabajadores. Holmes, quien antaño había sido una máquina de pura lógica, había aprendido a equilibrar la razón con la compasión. Aceptó casos que otros habrían desestimado, sobre todo los que involucraban animales o niños. Y observé que la influencia de Thor en su carácter se profundizó con el tiempo. El propio perro se había convertido en una leyenda en Londres. Los criminales le temían, la prensa lo adoraba, y los clientes a menudo solicitaban su presencia expresamente.
confiando en que un perro que había resuelto un asesinato podría ayudar a resolver el suyo, pero era en los momentos de tranquilidad donde el verdadero vínculo entre Holmes y Thor se revelaba con mayor claridad. Los encontraba de madrugada, con Holmes tocando el violín, mientras Thor yacía a sus pies. La presencia del perro parecía calmar el espíritu inquieto de mi amigo, o bien, tarde por la noche, cuando un caso difícil lo atormentaba, Holmes le contaba sus teorías en voz alta a Thor. La paciente atención del perro y sus ocasionales sonidos de respuesta proporcionaban una especie de diálogo que ayudaba a Holmes a aclarar sus ideas. ¿Te das cuenta de que estás discutiendo química forense con un perro?, observé una noche. Lo estoy discutiendo con un ser que escucha sin juzgar, cuestiona sin ego y ofrece retroalimentación mediante reacciones honestas en lugar de fingimientos, respondió Holmes. Thor nunca me ha dicho que mis teorías sean imposibles o que me estoy extralimitando. Simplemente presta atención y responde a la verdad de lo que digo. Es extraordinariamente efectivo. Él es bueno para ti. Me salvó, Watson. No solo en Reichenbach, aunque su intervención allí fue crucial, sino cada día desde que llegó a nuestra puerta, asustado y solo, buscando ayuda. Creí que lo estaba salvando, pero la verdad es precisamente lo contrario. Me demostró que una vida dedicada exclusivamente al trabajo, sin conexión ni compasión, no es realmente vivir con el paso de los años. Thor empezó a envejecer. Su hocico se volvió gris. Sus movimientos se ralentizaron, y llegó un momento en que las largas caminatas y las investigaciones activas lo abrumaron. Holmes se adaptó sin quejarse, eligiendo casos que pudieran resolverse desde Baker Street, pasando más tiempo en casa y priorizando la comodidad de Thor. Observé con profunda emoción cómo Holmes, quien antaño había despreciado los sentimentalismos, cuidaba al viejo perro durante sus últimos años con infinita paciencia y ternura. Consultó con veterinarios, investigó tratamientos y pasó horas simplemente sentado con Thor, hablándole suavemente y consolándolo. Me dio sus mejores años, dijo Holmes una noche, mientras estábamos sentados con el perro anciano entre nosotros. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que sus últimos años estén llenos de paz y dignidad. Thor vivió hasta la notable edad de 13 años, disfrutando de una vida plena en Baker Street, amado y apreciado. Cuando llegó el final, fue apacible. El viejo perro simplemente se durmió junto al fuego una noche y no despertó. Holmes se sentó con él durante esa última noche, con la mano apoyada en el costado de Thor, sintiendo los últimos latidos del compañero que le había cambiado la vida. El dolor era profundo, pero no amargo. Holmes dispuso que Thor fuera enterrado en el jardín de una casa de campo que había comprado recientemente, un lugar de paz donde planeaba retirarse algún día. Me enseñó que el amor no debilita, dijo Holmes, junto a la tumba. Fortalece, que abrir el corazón no nos hace vulnerables, sino valientes, y que los mayores misterios no siempre son crímenes por resolver, sino conexiones que honrar. Regresamos a Baker Street esa noche y encontramos una habitación que parecía más vacía que nunca, incluso durante la ausencia de Holmes después de Reichenbach. Pero sobre la repisa de la chimenea estaba el retrato del coronel Cavendish y Thor, y junto a él, Holmes colocó una nueva fotografía, una tomada apenas unos meses antes, de él y Thor junto al fuego, ambos con aspecto satisfecho. Él estará ahí en cada caso que resuelva, dijo Holmes en voz baja, en cada momento de compasión que logre reunir, en cada vez que elija la conexión en lugar del aislamiento. El legado de Thor no es solo que me ayudó a resolver un asesinato o me salvó la vida, es que me enseñó a vivir. Han pasado años desde la muerte de Thor, y me encuentro ya anciano, grabando estos recuerdos antes de que se desvanezcan. Holmes se retiró hace tiempo a su casa de campo, criando abejas y, ocasionalmente, asesorando en casos que realmente le intrigan. Pero nunca ha tenido otro perro. Solo había un Thor, me dijo la última vez que lo visité, al igual que solo había un Watson. Algunos compañeros no pueden ser reemplazados, solo recordados y honrados. El retrato de Holmes y Thor
Cuelga ahora en su sala de estar campestre, y lo he visto detenerse ante él a menudo, con expresión reflexiva. El brillante detective que una vez afirmó que las emociones eran un impedimento aprendió, con la devoción de un gran danés, que la sabiduría del corazón es tan vital como la lógica de la mente de todos los casos que resolvimos juntos, de todos los criminales que llevamos ante la justicia, de todos los misterios que desentrañamos. Creo que la mayor revelación que Sherlock Holmes experimentó jamás fue esta que en un mundo de engaño y oscuridad, la devoción honesta de una criatura noble podía iluminar verdades que ninguna cantidad de deducción podría alcanzar. Thorne llegó al 221 Bytes de Baker Street como testigo asustado de un asesinato, y lo abandonó años después como catalizador de la mayor transformación que jamás haya presenciado a la evolución de Sherlock Holmes de máquina brillante a hombre. Brillantan, al final. Tal vez ese fue el verdadero misterio resuelto, no quién mató al coronel Cavendish, sino como un detective famoso por su fría lógica, descubrió la calidez del amor incondicional y se encontró, mejor por ello en mi última visita a la casa de campo de Holmes. Encontré una sencilla lápida en el jardín donde descansa Thorne. Solo tiene 3 palabras, elegidas por el propio Holmes, fiel a la verdad. Ningún epitafio podría ser más apropiado, ni para el perro que lo llevó, ni para el hombre que lo escribió. Y así cierro este relato de Sherlock Holmes y el gran danés. Quizás el caso más importante que jamás hemos emprendido, porque fue el que salvó no una vida, sino un alma.